Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal. Muy bien, bella noche de sábado, bienvenidos a esta emisión del Corresponsal. Estamos muy atentos a lo que está pasando en Bahía Blanca, que es impresionante como ustedes lo venían siguiendo ya en el noticiero con Gustavo Tubio y todo el equipo. Por supuesto que tenemos un programa muy intenso, cumplida ya prácticamente la primera semana del gobierno de Javier Milei. Y vamos a estar analizando esto, vamos a estar con Loris Sanata. Loris es un analista y un conocedor de la historia de la política argentina con una visión crítica, siempre enriquecedora y ecuánime. Así que vamos a querer hablar con él para ver cómo ha visto, no lo que es la primera semana, sino lo que representa el gobierno de Milei, cómo se lo ve desde Europa, ¿no es cierto? Vamos a estar además con José Eduardo Abadi, porque es un tiempo muy duro el que estamos viviendo y el que viene. Y por supuesto, cómo está la psicosociología de la Argentina es un tema también de enorme importancia por todo lo que genera esta situación de ajuste. Y en el análisis técnico de las medidas vamos a estar con Ignacio Olivera Dol, economista, analista de Bloomberg, para ir conociendo su impresión, que es la de los analistas en general a propósito de las primeras medidas tomadas por Javier Milei en su gobierno. Así que esta es la propuesta que vamos a compartir con todos ustedes, programa que comienza, como es habitual, con la reflexión editorial del día de la fecha. Lo que estamos viviendo es durísimo. Lo que vamos a seguir viviendo es durísimo. Hay que marcar dos cosas. Primero, el presidente de la República lo anunció. Como dijimos nosotros a lo largo de toda la campaña electoral, más allá de las opiniones que generen y después de la efectividad que tengan las medidas de Milei que vamos a estar analizando, nadie podrá decir que Milei no anunció esto. Así que el ajuste que estamos viviendo y que todavía no se ha completado es algo que Milei anunció. Es algo además que, como lo reconoció el otro día el ex viceministro de Economía de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, iba a ser Massa también como concepto fundamental de su gobierno, el ajuste. Así que esto es algo para marcar. Por supuesto que también es para marcar que este ajuste es producto del desajuste catastrófico que dejó el gobierno que se fue. Que repito, como lo reconoció un exfuncionario clave de Sergio Massa, hubiera obligado a Sergio Massa y el peronismo a encarar también un ajuste. Estos son dos conceptos importantes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta la dramática situación de la Argentina. Es decir, no importa quién hubiera gobernado, el ajuste lo imponía no la decisión del gobierno, sino la realidad. Y esto por eso da idea de la catástrofe que ha representado el gobierno del kirchnerismo. Dicho esto, que hay que tenerlo en cuenta no para excusar, ignorar o no analizar críticamente los errores que pudiera cometer el gobierno de Milei, sino dicho esto para que tengamos en cuenta, insisto otra vez con la palabra, la catástrofe en la que nos dejó el último gobierno. Recuperarse de esto va a ser
dificilísimo y muy complejo. Por lo tanto, el desafío ahora para el gobierno de Milei no es la discusión sobre si hay que ajustar o no. Eso está fuera de discusión. El desafío para Milei es el cómo. Y en el cómo es donde están las dificultades, que por supuesto venimos experimentando a lo largo de este tiempo y en cada uno de estos primeros días del gobierno de Milei. Es interesante observar que en relación a la necesidad del ajuste hay prácticamente unanimidad. Insisto, ni los opositores hoy lo discuten. El tema es cómo hacerlo. Porque obviamente no estamos aquí ante una ecuación meramente matemática. Estamos ante lo que es la vida de una sociedad absolutamente empobrecida y de una sociedad absolutamente castigada. Es decir, es una sociedad que viene castigada. Todos, los que votaron por Milei, los que votaron por Massa, los que votaron por Patricia Bullrich, todos. En este aspecto, por eso va a ser fundamental el oído, la atención fina que el presidente tenga y que tenga su equipo para no caer en dos errores clave. Uno, el dogmatismo. El otro, la soberbia. El dogmatismo es uno de los grandes males de cualquier gobierno. Uno puede saber y decir, tenemos que ir para allá y esto está muy bien. Ahora hay que ver cuál es la ruta y hay que tener la sabiduría de comprender que a veces la ruta directa, siendo la más rápida, no es la posible. Sobre todo cuando estamos hablando de temas sociales. En una sociedad con 45% de pobres. En este sentido, entonces, la sintonía fina del presidente de la República con esa plasticidad que da la dinámica de la evolución de los hechos es fundamental, porque si no, claramente, lo que puede ocurrir en pos de querer establecer un tratamiento veloz es que el daño colateral puede ser muy grande. Este es un punto. Y el otro punto es el de la soberbia. El de pensar que el pensamiento que se tiene desde el poder es el único válido. Cuando veíamos este concepto de Milei, Milei dice algo que es claramente cierto y en lo cual tiene razón. Hay que combatir la hiperinflación. Pero es importante escuchar para ver si las medidas son o tienen la eficacia buscada. Si el gobierno tiene la sabiduría de evitar, de precaverse de estos dos errores que son típicos del poder, entonces seguramente podamos nosotros, y tendrá el gobierno la posibilidad de atravesar este durísimo trance con la comprensión
de la ciudadanía, que hoy es alta, pero que no debe generar enamoramientos. Quiero decir esto en esta primera semana de gobierno, porque es imposible poder calificar un gobierno por una semana. Sí es posible alertar sobre los inconvenientes del futuro, que van a ser muchos para el gobierno, pero hay que decirle al gobierno, son muchos ya para nosotros. Yo, Javier Gerardo Milei. Arrancamos la semana con un nuevo presidente. El domingo Javier Milei recibió la banda y el bastón de la mano de Alberto Fernández. Pero Cristina de Kirchner se comportó como una lady con Milei en el Congreso, pero afuera le hizo un gesto de dudoso gusto a la hinchada. Hinchada le quedó la oreja al policía de la Federal que recibió un botellazo que un militante K le arrojó al presidente. Persistente fue la suba de precios a partir del lunes y durante toda la semana. Lo primero que aumentó fue la carne, el aceite, la harina y los panificados. Planificado para las 5 de la tarde del martes, el discurso de Caputo se hizo esperar. No habló de las promesas de dolarización ni de la eliminación del Banco Central. Lo central del discurso fue el anuncio de un ajuste que nos va a dejar a todos con la lengua afuera. Devaluación, más impuestos y subas en la luz, el gas y el transporte. El porte del ajuste es ciclópeo. Se suspenderá la ley de movilidad jubilatoria, se suben las retenciones y los trabajadores volverán a pagar ganancias. Las ansias de que la devaluación no pase a precios se vio defraudada con el aumento del 37% de la nafta, que subió un 80% en una semana. La mano viene pesada en Rosario porque ni bien asumió Puyaro, los narcos atacaron un banco, un hospital y amenazaron al gobernador. Dormidos quedaron en el Senado 62 pliegos de jueces propuestos por los K. También caen los nombramientos de los fiscales y del procurador Rafecas. Con casi nada se quedaron los kirchneristas en el Senado. Con apenas 7 senadores, la bancada de Villarroel se hizo de la mayoría de los cargos. A cargo del bolsillo de todos nosotros va a quedar la custodia de Alberto Fernández, porque Bullrich lo canceló, pero después dio marcha atrás en una medida que más que un ahorro fue solo una mueca. La muñeca más famosa del mundo va por todos los premios. Barbie está nominada para 9 Globos de Oro, 18 de la Asociación de Críticos, y su directora va a presidir el jurado en Cannes. Los perros clones de Conan van a vivir en Olivos como el papá y ya le están preparando sus habitaciones. El resto de los argentinos a prepararse también, pero para una semana que promete venir muy cargada de noticias. Bueno, les recordamos que estamos aquí ya en el piso con José Eduardo Abadi, con Ignacio Olivera Dole, para el análisis socio-psicológico de este momento de la Argentina y el análisis económico. Pero ya lo tengo a Loris Sanata, es un enorme placer. Hola Loris, ¿cómo estás? Para vos, bella madrugada allí en Italia, en Bolonia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nelson. Siempre es un placer hablar con vos y bueno, hablar con Argentina en general, con tus oyentes. Bueno, es un placer recíproco. Y siempre se lo recuerdo a la gente, Loris es un historiador, un analista político, un conocedor de la Argentina y un hombre con análisis crítico ecuánime, ¿no? Así que alguien que no está casado con nadie. Por lo tanto, queríamos compartir estos minutos contigo, estos primeros minutos del programa. Tu primera impresión de lo que es el gobierno de Milei en el contexto de lo que ha generado como repercusión mundial. La asunción de Milei se ha transformado en un hecho de repercusión mundial como hacía mucho tiempo no lo era la asunción de ningún presidente argentino. Es cierto. Argentina volvió en el radar mundial. O sea, efectivamente se habla mucho, no digo que se hable de forma muy equilibrada la mayoría de las veces. Por otra parte, todos sabemos que la candidatura de Milei quiso ser una candidatura de ruptura, ¿no? De manera que es bastante inevitable que provocara reacciones un poco extremas. A mí lo que me llama un poco la atención es que aquí en Italia la mayoría, pero en Europa en general por lo que veo, la mayoría de la prensa, de los medios, lo tratan como
casi como un peligro, ¿no? Es muy difícil explicarle que apareciera una figura tan extrema, tan bizarra en algunos aspectos, pero es difícil explicarlo, ¿no? En la Argentina, yo estuve ahora, la semana pasada, unos días en la Argentina, me llamó un poco la atención que, bueno, por supuesto, hay muchos críticos, pero noté una gran expectativa, y esto lo entiendo perfectamente, porque claro que Argentina dio vuelta a página, el voto fue un voto mayoritariamente para el cambio, esto es tan obvio, tan evidente, pero noté, y esto me sorprendió un poco más, cierto enamoramiento, eso sí, un enamoramiento hasta de muchos que habían votado por Bullrich. Noté un enamoramiento, será que a mí será la edad, no sé, los enamoramientos un poco me preocupan, ¿no? O sea, hay que tener sangre fría, porque la situación, como decías en tu editorial, es realmente muy complicada, muy complicada. Así que sangre fría, el enamoramiento no es el sentimiento mejor para enfrentar la nueva coyuntura. Loris, vos sos como decía, un estudioso de la historia argentina y en especial del peronismo. ¿Cómo imaginás el devenir con el poder que tiene el peronismo efectivamente de este gobierno, obligado a tomar medidas de ajuste que hubieran tomado todos con el peronismo enfrente? A ver, ¿qué esperar de esto, no? Porque como dices, efectivamente, bueno, dos cosas. Primero, el peronismo le dejó al nuevo gobierno una bomba económica bajo la cama. Esto es obvio, es evidente. Y no es la primera vez en la historia que el peronismo hace esto. O sea, en cierta medida se prepara el peronismo haciendo así el fracaso de sus sucesores para volver en su momento en el poder. No es ninguna novedad. Pero al mismo tiempo es correcto decir que el peronismo, de haber ganado las elecciones, debería haber hecho lo mismo. O sea, probablemente de forma un poco diferente, con otra retórica, por supuesto, pero ¿qué iba a hacer? Era tan evidente que llegó el momento del ajuste. Son ciclos políticos en la Argentina. Argentina debería salir de estos bandazos de un lado a otro, ¿no? O sea, primero la distribución, se distribuye como el país más rico del mundo, y después viene el ajuste, y el ajuste es el más bruto y brutal que hay en la tierra. Ahora, ¿qué pasará con el peronismo? No sé, yo me imagino que en un primer momento me parece evidente que el presidente Milei, más allá de lo que dijo en campaña electoral, no va a ser tan antiperonista para nada. Va a tratar de rearmar la red de relaciones, especialmente en las provincias, especialmente con los sindicatos del menemismo, lo que queda, o por lo menos tratando de reorganizar un menemismo 2. Por otra parte, es coherente, porque siempre dijo que Menem fue el mejor presidente de la historia, según su punto de vista. Así que esto se entiende. Pero después hay otro peronismo, ¿no? El peronismo de movilizaciones, de lucha, de movimientos sociales, de movimientos populares. Ellos ya hablan de resistencia, y la palabra resistencia es inquietante, porque en democracia uno se opone, no hace resistencia. La resistencia se hace contra un invasor, ¿no? Contra una dictadura. Entonces, no sé, el peronismo siempre juega todos los roles en la película. Me imagino que tendremos un peronismo de gobierno y un peronismo de lucha. Ahora, se trata de ver cuánto el peronismo de gobierno esté en condiciones de aplacar el peronismo de lucha. O sea que, como siempre, ganan los antiperonistas, pero el futuro depende en gran medida de los peronistas. Loris, ¿te sorprendió que efectivamente, y muy interesante el hecho de tu presencia aquí en Buenos Aires, y por eso nos interesaba tanto escucharte, porque claramente el tema de si hay algo que Milei hizo fue decir la verdad. Después habrá más detalles, A y B, pero digamos, él habló de este ajuste. ¿Te sorprendió que la sociedad argentina mayoritariamente haya apoyado esto como lo apoyó? A ver, ¿me sorprendió? No me sorprendió, pero yo me pregunto, ¿qué es exactamente que apoyó la sociedad argentina? Bueno, por supuesto, el voto de Milei fue tan mayoritario que es fácil imaginar que hay
diferentes razones, ¿no?, para el voto. Hay quien efectivamente apoya las ideas de Milei, su ideología, su visión del mundo, ¿no? Y muchos otros que en cambio lo han votado por hartazgo, esperando otra cosa. Yo hago observar una cosa: el discurso de asunción de Milei. Ahora, el discurso de asunción de Milei, cuando Milei habla de economía, es el presidente menos populista del mundo. ¿Cuál presidente del mundo propone recortar el 5% del PBI? Yo no sé si lo logrará, porque la verdad que no conozco antecedentes en el mundo. Estamos hablando de algo realmente impresionante. No digo que no sea necesario, ¿eh? No. Yo comparto este diagnóstico, pero realizarlo es durísimo. Pero yo sospecho que muchos argentinos hayan votado a Milei por la parte política. El relato de Milei en su discurso de asunción es un manual populista. Es un peronismo al revés, pero un peronismo finalmente. O sea, ¿qué dice Milei? Bueno, había una vez un pueblo puro, que era el pueblo de Argentina liberal, se pasa un poco, dice que era el faro de luz de Occidente, la mayor potencia mundial, se pasa bastante, digamos. Bueno, está bien, pero el paraíso en tierra, después vino, andá a saber por qué y cómo, la corrupción, y entonces el colectivismo, la culpa de quienes los políticos, bastante superficial como diagnóstico y análisis, pero finalmente llega el Redentor, que sería él, por supuesto, que toma al pueblo de la mano y lo devuelve a la tierra prometida, porque lo que él promete es paz y prosperidad, libertad y progreso. O sea, es un relato tan escatológico, tan religioso, que es igual a todos los relatos populistas del mundo. Entonces, está bien, la política es así, podemos no darle demasiada importancia si queremos, pero ¿no será que muchos argentinos han votado este relato más que el diagnóstico económico? Son las preguntas que nos estamos haciendo todos, y por eso nos interesa tanto compartirlas con vos desde tu calidad de analista, y además viendo esto con toda una visión mundial, ¿no? Porque obviamente estos líderes como es Milei vienen surgiendo como consecuencia del enojo contra la política internacional. Ahora, Milei ha tenido una característica muy particular. No sé si a vos te sorprende, te llama la atención, te genera algún tipo de análisis especial, que es la falta de estructura política absoluta. Es decir, Milei no tiene ningún partido, no tiene nada, Trump tenía lo suyo, Bolsonaro lo suyo y demás. Vos viste que Milei, la estructura política que tiene ha sido y es la nada misma, ¿no?, desde el punto de vista del surgimiento. Tal vez sea un punto de fuerza para él no haber tenido estructura. O sea, cuando el hartazgo, la antipolítica se vuelve tan radical, capaz que no tener estructura permite y hace más creíble el relato anticasta. Nosotros en Italia en su momento, cuando tuvimos el nacimiento del movimiento 5 Estrellas, que en el 2013 sacó un 30% de votos, nosotros tenemos un sistema parlamentario, de manera que no sabemos en un balotaje, capaz que podrían haber ganado las elecciones, andá a saber. Pero ese también nació sin estructura, ¿no? O sea, cuando vivimos en sociedades tan fragmentadas, tan fluidas, ¿no?, de identidades tan cambiantes, que el antipolítico puede efectivamente en muy poco tiempo, si hay una condición de crisis de representatividad de los partidos tradicionales, puede en muy poco tiempo armar un seguimiento extraordinario, y las redes sociales tienen una función extraordinaria en esto. O sea, lo sabemos, ya gran parte del mensaje político pasa por ahí. Pero después lo que vemos, Nelson, esta es mi impresión, es que ya la ruptura, o sea, la diferenciación, y esto que digo me preocupa a mí, entre lo que un candidato dice en la campaña y después cuando gobierna, es como si fueran dos mundos totalmente separados, como si durante la campaña hubiese como una especie de complicidad tácita entre el candidato y el electorado, que total ese es un show, que finalmente lo que dice en campaña no se hace. La primera medida de Milei, bueno, sí,
no tiene mucho que ver con la motosierra. Hay nuevos impuestos, por ejemplo, ¿no? Es bastante sorprendente, pero es así. Quien gana el show después gobierna, pero gobernar no tiene mucho que ver con el show. Loris, te invito a que permanezcas, vamos a abusar de vos, son las 2, ¿qué es, 2:30 ahí o 2 y pico de la mañana? No, 1:30. Una y No, media. bien, Una y media. tempranito. Te vamos a invitar a participar. Te están escuchando acá con mucha atención, José Eduardo Abadi. Hola, ¿Cómo están? Liberador. Interesante esto que decías. Tu primera impresión de esto, en el contexto político de lo que recién estábamos hablando, y ya vamos con las medidas económicas, de lo que hoy está enfrentando la sociedad, porque más allá, claramente todos tienen conciencia del ajuste, el tema es cómo enfrentarlo. Yo creo que dijeron cosas muy importantes. Tanto vos, Nelson, en tu editorial, que me pareció sumamente interesante, como lo que dice Loris allí en Italia, en mi querida Italia. Mirá, creo que hay varios puntos de esta complejidad, porque la situación, más allá de complicada en la Argentina, es compleja, y como siempre decimos, a preguntas complejas, si damos respuestas simples, vamos a entender resultados equivocados. Es decir, que vamos a tener que poder responder a la complejidad del desafío con reflexión seria, con pericia, con comprensión y con una capacidad de decisión que es muy fundamental por lo delicada en este momento. Hay miedos, hay esperanzas, hay ilusiones, enamoramiento, dijo Loris, ¿sí? Dijo Loris, que como sabemos es un estado extremo, ¿no? Es el paraíso o el infierno, el enamoramiento, ¿no? En este caso, es decir, no hay un principio de realidad claro. Bien, acá lo importante yo creo que es que en esta situación se está advirtiendo a la gente acerca de la intensidad y de lo duro del ajuste. Es importante que lo sepa la población y también que lo crea, porque acá quiero marcarte un primer punto desde lo psicológico. Muchas cosas podemos saberlas, pero en lo inconsciente no las creemos. Por lo tanto, acá hay que saber y creer lo que se sabe. 2, es importante advertir e insistir en la advertencia, pero cuidado, no creando situaciones de pánico, sino intentando que esa advertencia construya un argumento que reúna a la gente. Es un momento en el cual el líder tiene que saber que es un líder siglo XXI, no líder de antaño. Vale decir que tiene que llegar a confluir, tiene que lograr, de algún modo, yo te diría como poder, si no convencer, por lo menos lograr el apoyo en un momento. 2, lo que vos dijiste muy importante también, vos sos médico, yo soy médico, sabemos muy bien que ciertos pacientes, si hacemos la supuesta terapia indicada por el manual, se muere. Por lo tanto, tenemos que encontrar algún tipo de terapia que paulatinamente no nos vaya acercando al ideal o a la curación total en ese momento, pero el paciente sobrevive y tengamos un segundo tiempo. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En este contexto, porque obviamente lo psicológico, lo social y demás, tu primera impresión, si tuvieras que decir, a propósito también lo que marcaba Loris, de estas primeras medidas que no son el plan completo del gobierno de Milei. Bueno, primero que obviamente la herencia es muy pesada, hay que aclarar eso. No solo, yo creo que en términos históricos, ¿no? Ustedes podrán decir más, pero la cantidad de cuestiones que tiene que enfrentar Milei por los malos indicadores que recibe, pero también por el campo minado que tiene que enfrentar por cosas postergadas como precios atrasados o cuestiones por resolver, y también el margen que tiene socialmente para hacer el ajuste, porque también es mucho menor que en otras épocas. O sea, eso hace una herencia muy complicada que Milei decidió enfrentar prácticamente a partir del primer mes, ¿no? En buena parte a partir del primer mes. Y la lectura que están haciendo, sobre todo ahora afuera, es el plan económico de Argentina va a ser muy bueno. Lo viste hoy, en esta semana hubo muchos comentarios sobre Argentina, muchas recomendaciones de comprar bonos argentinos, buenos comentarios de las calificadoras de riesgo en el sentido y la dirección en la que iban las medidas iniciales de Milei, pero todo con un condicional, ¿no? O sea, mostrando que el riesgo es muy alto y que, básicamente, diciéndolo en otras palabras, si la gente tolera esto, si la sociedad le da margen como para avanzar en estas medidas, entonces
el plan puede ser exitoso y hay mucho potencial de suba en los activos argentinos. Pero es un condicional muy fuerte por el tamaño del ajuste que tiene que hacer y porque todavía no se sabe, seguramente lo veamos más esta semana, ¿no? ¿Qué tan permeable es la gente para digerirlo? Correcto, ya estoy. Loris marcaba algo, Ignacio, que era algunas contradicciones que aparecen entre lo que fue la campaña, vamos a eliminar impuestos, ganancias, ¿no es cierto? Te pregunto, y ya le voy a preguntar también a José Ignacio lo que esto impacta en la gente, de lo que se conoce en el plan, porque el plan todavía no está, estas son medidas las que se tomaron. ¿Habrá más de esto que marquen por lo menos primariamente contradicciones entre lo que fue la campaña y lo que sea la realidad? Yo creo que también decidió tomar el trago más amargo en el primer mes, que es todo lo que afecta al sector privado. A él le costó, en un video que grabó esta semana, reconocer que buena parte del ajuste recae sobre el sector privado. Esto no estaba descontado por la gente. Después hay también alguna contradicción en cosas que se dijeron en la campaña. Sí. En cuanto al plan, por lo pronto, las personas que están llevando adelante este plan no tienen nada que ver con lo que las personas que en lo económico lo acompañaron a Milei. Y el plan tampoco. O sea, había mucho que tenía que ver con lo cambiario, con tema de dolarización, con lo monetario, tema de Banco Central. Bueno, la decisión de Milei es enfrentar ahora el ajuste fiscal que en buena parte resuelve todo el tema inflacionario que está viendo la gente y que diagnosticó la gente, ¿no? Con la elección. Quedó claro que el principal problema era la inflación, que detrás de la inflación el principal problema es la emisión monetaria y el principal responsable de la emisión monetaria es el gobierno, con lo cual el primer paso de Milei va enfocado a eso. Pero poco tiene que ver con lo que se adelantó en la campaña, en lo monetario y en lo cambiario. José Eduardo, en este sentido, porque vos recién marcabas, ¿no? La gente puede, dijiste algo muy, como siempre, tan inteligente, ¿no? La gente puede saber que lo que viene es duro, hay que ver si lo cree en su dimensión. Como nos pasa con nuestros problemas. Claro. Digamos, te escucho. Me parece importante algo que es la idea del sueño. Mencionaba algo así como el enamoramiento y el sueño. Bien, cuidado acá con el sueño. La esperanza sí, pero el sueño, si la expectativa es el milagro, solo lleva a la decepción y a la frustración. Ahora, esto es una estructura, esto es una sociedad, somos seres humanos, no nos olvidemos de esto, porque si no, vamos a creer que el milagro está ligado a los números que él puede resolver como economista y eso va a llevarnos al milagro, al paraíso. No, acá no hay milagro, acá hay que trabajar mucho con algunos conceptos que si se pierden no logran crear, aunque con minúscula, una mística laica que hace falta, no religiosa, etcétera, sino laica, que dé ese entusiasmo particular para poder enfrentar, bueno, un desafío de altísimo nivel de riesgo. No pongamos, si queremos, peligro, pero por lo menos de riesgo. Y esos son la compasión, que es un punto fundamental y tiene que ver con la sabiduría, la misericordia y la solidaridad. Esto es un punto fundamental. Ahí es donde lo humano es clave para poder juntarnos, para poder sentir que no hay un plan que se olvida de nuestra humanidad y nos convierte finalmente a los números, no en la llave del milagro, sino en los que nos tiene como ninguneados. Correcto. Loris, ¿qué pensás que va a pasar o cuál va a ser el rol que vos intuís desde tu visión y conocimiento de la protesta social en todo este contexto? La protesta social va a tener un rol muy relevante, muy importante. Ya lo vimos en el gobierno de Mauricio Macri. La protesta social fue un instrumento de presión para delimitarle la cancha a ese gobierno, ¿no? Y finalmente logró muchas cosas. Me parece que debilitó extraordinariamente el plan de reformas que tenía el gobierno de Macri en su momento. Ahora, claro que ahora ha habido un resultado electoral realmente impactante. La diferencia ha sido grande. El presidente está en una situación efectivamente de tener un mandato muy sólido, muy amplio, con gran expectativa social. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero a medida que
que pase el tiempo y que las consecuencias del ajuste se noten, claro que el riesgo es que los movimientos sociales, los movimientos populares vuelvan a intentar ejercer un poder de veto. Lo ejercieron muchas veces, ¿no? Por eso me gustó, estaba escuchando el tema de la mística laica, que a mí me fascina, me encanta la expresión, ¿no? Porque efectivamente está basada en expectativas racionales, lo que no impide que sean expectativas, ¿no? Que movilicen recursos, energías, expectativas, pero siempre con expectativas racionales. Por eso yo antes hacía hincapié en el discurso de Milei, que a mí me parece que está tocando en cambio un nervio muy sensible en la cultura política argentina, que es una mística muy poco laica, es muy religiosa. Y no sería mal cuando citan los macabeos, ¿no? Pocos que combaten en contra del Antiguo Testamento, contra el rey de Siria. Está bien, retórica. Pero lo que me preocupa es que si se genera una expectativa mágica, milagrera, si se generan expectativas escatológicas, después la frustración es un boomerang terrible. Sin duda. Ese es el momento en que la protesta social puede interceptar una frustración enorme. Bueno. Y esto sería tremendo, tremendo para todo el país, no para la presidencia de Milei. Ignacio, vos querías decir algo. No, ya que están todos hablando del sentido religioso de esto, me parece como que se puede comparar mucho a esa parte que de hecho Milei es un buen lector, ¿no? de la Biblia y del Éxodo, la parte del Éxodo en donde todos los israelitas empiezan a rebelar contra Moisés, están en el desierto y a pesar de que los había liberado, se rebelan contra Moisés diciéndole que estaban pasando hambrunas y todo, y que ya no le reconocen esa salida hacia la libertad, ¿no? O sea, hay algo para mí como muy metafórico desde ese lado. Sí, no, en este aspecto, digamos, también, desde el punto de vista de lo económico, porque más o menos los números, después las cosas hay que esperar, es muy prematuro todos los economistas de cualquier línea coinciden en que el ajuste hay que hacerlo y que esto es durísimo. ¿Qué rol de lo que vos, además, venís analizando en tus contactos con fuentes económicas, qué rol se le da a este tema de la protesta social como elemento que pueda ser determinante para que lo que Milei quiere hacer tenga dificultades? Es que justamente creo el test que tiene que pasar Milei de, digamos, 10 días, llegada a las fiestas, por ejemplo, o sea, son las peores fechas en donde va a haber una prueba de fuego, donde se va a mostrar cómo va a ser esa respuesta social. Yo creo que a partir de ahí, pasados ese test, la Argentina tiene mucho ganado, ¿no? Es decir, lo que vos estás diciendo, lo que está diciendo Ignacio, además, que insisto, tiene una información, Ignacio es corresponsal de Bloomberg, que el mundo económico en general que mira a la Argentina está atento a lo que pase en esta próxima semana, el 20 con la protesta y el fin de año, ¿no es cierto? Exactamente, pero está escrito, un poco lo que te estaba comentando, en todas las recomendaciones que hacen a los inversores, ponen como condicional este tema. O sea, si Milei logra enfrentar todo este descontento social y puede avanzar con las reformas profundas, entonces el plan puede ser exitoso. Qué momento, qué impactante, ¿no? Digamos, por eso, para que ustedes vean, ¿no? Y por eso lo trajimos a José Eduardo, estamos con Loris Sanata. Determina no el plan económico, sino la temperatura psicosociológica de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Y también, cuidado con esto, si Milei puede, si Milei no puede, lo que Milei es el presidente de un gobierno. Él tiene que no solamente desarrollar junto con sus ministros un determinado programa, sino articular la relación entre ellos y presentar a la sociedad un equipo, porque si no vamos a quedar atrapados en lo que decía Loris, que es de nuevo una forma vestida con otro color, pero de populismo que sabemos que no funciona en el mediano plazo, ¿no es así? Es decir, acá no es tanto cuestión de fe, sino de convicción, ¿no? De racionalidad con coraje, de ganas y de saber medir también aquello que se promete, porque promesa que no se cumple es vivida como mentira. Y ahí lo que genera eso enseguida, ¿qué es? Violencia. Sin duda. El fondo va... A mí me causó, te confieso, mucha gracia el comunicado del fondo porque son casi todos lo mismo, ¿no? Apoyaban a Massa, todos los esfuerzos y demás. Y ahora, mire, en lo concreto, ¿qué significa? Porque
obviamente ahí hay un punto, ¿no es cierto? Una dificultad para la economía argentina, hay vencimientos muy duros a futuro, ¿no? Sí, exactamente. Creo que el gobierno está muy confiado en recibir los desembolsos que necesita para afrontar todos los vencimientos de este año. Este año los vencimientos de Argentina iban a ser superiores a los desembolsos. Claro. Habría una negociación ahí para recibir la misma cantidad, con lo cual el tema de los vencimientos del fondo no sería un problema este año. El tema que habría que ir cumpliendo con todo el ajuste que piden, pero como lo que propone Milei es mucho más drástico que lo que proponía el fondo, entonces tampoco debería haber problemas por ese lado. Loris, la dirigencia política europea, ¿cómo lo ve a Milei según lo que vos estás percibiendo? La información la tenemos toda, pero vos tenés esa percepción que te da tu sagacidad y estar allí, ¿no? Bueno, ese es un tema. Ese es un tema de la colocación de la nueva Argentina en el mundo, ¿no? Digamos sinceramente que desde mi punto de vista, el gobierno de Milei deberá tratar de ampliar sus alianzas, sus relaciones. Cuando en la Unión Europea se vio que ganaba Milei, el más simpatizante del triunfo de Milei, el que también aceptó primero la invitación a participar de su asunción, fue Víctor Orbán. Ahora, no es necesariamente, no es ni Alemania, no es Francia, o sea, estamos hablando de un líder, como sabemos, bastante borderline, como se dice, ¿no? Es muy importante en ese sentido que la Cancillería del nuevo gobierno trabaje para ampliar alianzas, que establezca relaciones más institucionales con las instituciones europeas, para que nuevos líderes no lo perciban como, con razón o sin razón, lo están percibiendo ahora. Ahora, claro, lo perciben como él mismo se presentó durante la campaña electoral, como un miembro de la Carta de Madrid, por tanto que sus aliados serían Vox o Bolsonaro. Creo que deba salir de esto, para el bien de su gobierno, deba ampliar las relaciones, pero entiendo que tratará de hacerlo, pero tiene que lograrlo, este es otro tema. Claro, desde el punto económico, punto de vista económico, tiene mucho peso China y Brasil. De la información que vos tenés, esto está en vías de reencauzarse, porque hay que recordar lo que Milei había dicho en el debate con Massa, ¿no? Son dos gobiernos comunistas, vamos a romper con ellos y demás. Creo que no mostró muchos reparos en contradecir buena parte de lo que había anticipado en la campaña y relacionarse con naciones incluso comunistas, ¿no? Sí. En este primer mes. Creo que es parecido un poco a la política internacional que tenía Menem, ¿no? Que por ahí vos lo veías con Fidel Castro, con Bush, o sea, me parece que en eso van a ser más pragmáticos, o están mostrando eso en los primeros pasos. Sí, José. No, que me parecía importante, decía Loris, lo asoció con Menem, ¿no? A Milei. Menem lo que tenía dentro, podía ser un líder populista, me estoy recordando Berlusconi en Italia, ¿no? Yo estaba en Milán cuando falleció Berlusconi y me asombró el nivel de convocatoria que tenía la figura de Berlusconi. Yo no sabía que era tan, entre comillas, aceptado de algún modo o querido, que tenía que ver, no con un montón de cosas que se saben de él, reprochables, ¿no? pero que tenía, y Menem lo tenía en otro sentido, una capacidad de escuchar y de hacer sentir al otro dentro de su propio programa. Tenía una capacidad, que esa era la gran habilidad, de incluir. Un seductor. Claro, un seductor en parte, pero también un manejo inteligente y escuchar. Incluir es muy importante, porque cuando hay un proyecto de ajuste tan fuerte como este, necesario, que duda cabe, había una situación, estábamos en quiebra, ¿va? Sí. Pero acá una de las claves para poder estar fuerte, ¿cuál es? Estar juntos. ¿Y qué hace falta para estar juntos? Incluir. Y ahí tiene que ver la estrategia, la sagacidad. Y vuelvo a insistir, Nelson, lo hemos hablado algunas veces juntos, la capacidad que tenga de empatizar. Por eso hablaba yo de compasión. Que está claro que compasión es la palabra latina. En griego se dice simpatía, es lo mismo, curiosamente, en la palabra. Por lo tanto, esto es un elemento clave en un líder actual. Ignacio, el mundo empresarial, por lo menos de la Argentina, había apostado por Massa, claramente, ¿no? Sí. ¿Hoy cómo se reubica ante esto? Mira, creo que con Milei lo que pasaba
era que coincidían en los objetivos, pero no en los mecanismos, ¿no? Para llegar a eso, en los medios o en los métodos. Y me parece que lo que cambió de Milei fue eso, y por eso el mundo empresarial y el mercado está aplaudiendo el pragmatismo, ¿no? O sea, porque lo ve un poco más viable, ¿no? O sea, ya no se está hablando de dolarización, no se habla de explosión de Banco Central, y se está hablando de cómo resolver los problemas con mecanismos muy ortodoxos, muy conocidos, ¿no? Es un ajuste salvaje, un Banco Central que no está innovando demasiado. Hay mucho que heredado todavía. Todavía no, en ese sentido no hicieron nada disruptivo, digamos. Ignacio, José Eduardo, Querido Nelson. Loris, ha sido un lujo tenerlos a todos ustedes en este programa, analizando lo que es la primera semana del gobierno de Milei y el presente desafiante de la Argentina. Loris, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nelson, siempre un placer, realmente. Ignacio, José Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos, Nelson. Gracias, Nelson. El corresponsal, ya seguimos. Bueno, por supuesto, como siempre decimos en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes, y estamos con información tremenda de este terrible temporal, más que temporal, ¿no? Un fenómeno meteorológico catastrófico en la zona sur, en Bahía Blanca y zonas aledañas. Gustavo, Marina, vamos con los detalles, ¿no? De lo que se esté sabiendo. El ¿sí? peor desastre de la historia de Bahía Blanca. El peor desastre de la historia de Bahía Blanca. Hay muertos. Hay muertos, ya se confirma oficialmente. Por lo menos 13 personas han muerto producto de este temporal. Los muertos estaban en el Club Bahiense del Norte. Mirá vos. Cuando se derrumbó el techo, parte de las paredes, producto del viento. El desastre terrible. Se sigue trabajando en el lugar. Los bomberos están trabajando porque hay personas atrapadas. Tremendo. Ahora, Marina, yo te escuchaba, era un temporal o por lo menos una alerta ya prenunciado, ¿no? Sí, claramente. Nelson llama poderosamente la atención que también no un evento multitudinario, varios eventos multitudinarios, de todas maneras se sigan desarrollando en horas complicadas, ya cuando la tormenta estaba sobre ellos, con ráfagas de 150, 150. Sí, hasta 180 kilómetros por hora son probables en este evento que destruyó elementos realmente muy contundentes. Estamos hablando de paredes de concreto. Claro, estamos viendo las imágenes. Exacto. Mirá. Autos aplastados por los escombros, paredones... 180 kilómetros por hora es tremendo para la Argentina, para cualquier lugar. Casi huracanado, ¿no? Hay huracanes que tienen esa velocidad de viento, ¿no? Claro, claramente, es de una categoría más elevado que un categoría 1 incluso. Esto estaba anunciado, había alerta naranja, hay todavía alerta naranja. Hay todavía, hay todavía, y buena parte de la provincia de Buenos Aires va a recibir ráfagas de viento muy poderosas. De hecho, estoy revisando continuamente cuáles son los movimientos de esta misma tormenta, esta línea de tormenta que al organizarse de una manera lineal y también arqueada generó y potenció los vientos, sobre todo además del agua que contaba la gente, que era una situación de anegamiento. Nos vamos con Cristian Lema, que está allí de Somos Bahía, para compartir la información. Cristian, buenas noches y estamos atentos a lo que nos cuentes. Estamos impactados y por supuesto entristecidos ya con los fallecimientos que se conocen. Decinos. Nelson, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, bueno, en la salida anterior decíamos con Gustavo y con el resto del equipo de que las noticias no eran positivas desde el punto de vista de lo que había ocurrido, y finalmente en este evento, de esta actividad deportiva que se estaba desarrollando allí en el Club Bahiense del Norte, club originario donde surgió Manu Ginóbili, entre otros, bueno, sí, se confirma el deceso de 13 personas. 13 personas fallecidas. Esto es información oficial que acaba de suministrar el municipio de Bahía Blanca. Y todavía hay personas atrapadas, están trabajando los bomberos. Y se sigue trabajando exactamente bajo los escombros. Se precipitó una tremenda pared, un paredón, como bien decían ustedes. Un paredón. Exactamente, sí, en el interior impresionante. Aquí las ráfagas, información oficial, nos dicen que fueron de 140 sostenidamente, no es que estamos hablando que fueron segundos, sostenidamente 140 kilómetros por hora. A ver, nosotros lo vivimos en nuestro sector, por lo menos durante 20 minutos. O sea, fue arrasador. Mira, ahora, Cristian, ¿ese es el único lugar en donde se produjeron, eso fue casi un derrumbe, o hay otros lugares en donde todavía no se sabe qué pudo haber pasado y si hay gente herida o buscándose?
Esto es minuto a minuto, Nelson. Por el momento, la información oficial es que hay 13 personas fallecidas tras la caída de un paredón y también parte del techo del Club Bahiense del Norte, donde había una actividad de patín. Eso te quería preguntar, había una actividad deportiva. Muchos se quejan, me llega por redes sociales, Cristian, que Marina lo ha dicho, el Servicio Meteorológico ya había emitido una alerta, pero los bahienses no sabían que esto se venía. No, lo único que sabíamos es que hoy por la mañana y hoy en la tarde-noche se había emitido una alerta naranja donde iba a haber fuertes vientos, caída de granizo y obviamente una precipitación pero que iba a ser era intensa. Rojo, ¿no? No naranja. Pero no, rojo absolutamente nunca. Y cuando comenzamos la verdad, uno ya pierde noción del tiempo, pero sobre las 6:30, 7 de la tarde, comenzó yo ya no sé si es tornado, huracán, como decía Nelson. No, es el nombre, discúlpame Marina, claro, para llevar un poco de claridad a esto, el nombre nosotros lo conocemos meteorológicamente hablando como derecho, pero es una línea de tormentas que empieza a curvarse, lo estuvimos explicando durante la tarde, y potencia sobre todo las ráfagas de viento que bajan desde la tormenta. Digamos, necesariamente no necesitamos que haya un tornado para que las ráfagas sean violentas. Incluso estas velocidades de viento suelen ser más fuertes muchas veces que cualquier tornado que pueda llegar a surcar un EF0, que es la menor categoría. Así que hay que tenerle el mismo respeto a este tipo de situaciones que ya venían anticipándose a lo largo desde la mañana, se venía haciendo hincapié, es una alerta preventiva, una alerta temprana que le llama el Servicio Meteorológico, y nosotros acá con Gustavo Nelson estuvimos hablando durante las primeras horas de la tarde de lo que podía llegar a pasar, y efectivamente se fue dando zonas con granizos muy importantes y finalmente el viento muy contundente. Y atención, porque hay zonas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que van camino a este mismo tipo o similar fenómeno. Nelson, Marina, fíjense esta imagen de un supermercado. Tremendo. Miren como que está al fondo, o sea, estaba la gente comprando, haciendo sus compras, cuando de pronto todo un lateral desapareció. Mira, qué bárbaro. Así que ahí puede... Porque además, Cristian, hablamos de fallecidos. No sé si ustedes tienen el número también de heridos o de personas lastimadas. Lo oficial, Nelson, son 13 personas fallecidas, obviamente que hay heridos, y obviamente que estamos hablando de sectores, entre comillas, del micro y macro centro de Bahía Blanca, pero ustedes imaginen lo que debe ser a esta altura la periferia de Bahía Blanca. Claro, o sea, de eso todavía no hay información, no hay idea de lo que ha pasado, no hay idea cabal. Absolutamente. Nosotros estamos minuto a minuto en comunicación directa con el personal del municipio y de Defensa Civil, donde nos brinda la oficialización de la información, lo cual me parece que es lo más prudente en un marco de emergencia total aquí en Bahía Blanca. Cristian, Nelson, imagínense, hay muchísimos parajes, pueblitos chiquitos, que están totalmente desconectados. Sí, claro, no tienen ninguna conectividad en este momento, por lo tanto se desconoce de hecho, Gustavo, en Bahía Blanca, por ejemplo, la ciudad, me animo a decir, porque nosotros estamos en un sector aquí también, entre comillas, de la periferia, pero en el sector de Villa Mitre, para ser más claro. La ciudad está sin luz en su totalidad, lógicamente, y obviamente que a muy poquitas horas o minutos de absolutamente estar incomunicados desde el punto de vista de la conectividad, de telefonía celular, por ejemplo, porque imagínense cómo estamos, conectados, y obviamente no hay energía desde varias horas. Por lo que, la situación es realmente muy dramática, y creo que no es solamente el presente, Nelson, sino fundamentalmente lo que se avecina, porque creo que todavía no caemos los bahienses el dramatismo que se está viviendo y digamos, las consecuencias que va a dejar. Hoy lo hablábamos, Cristian, en Bahía tiene lamentablemente muchos barrios periféricos muy que así, obviamente sin conectividad, sin luz. Hasta que lleguen los bomberos, hasta que más o menos se haga un relevamiento, ¿no? Y obviamente es saturadísimo el 911, 107, 109. O sea, hay personas que están horas y horas intentando comunicarse y está totalmente saturado. Y remarco que el intendente Federico Sovieres, quien asumió hace poco menos de una semana, está encabezando, este operativo de control y de emergencia en la Guardia de Defensa Civil aquí en Bahía Blanca. Claro, porque hay que ver, imagínate, sin luz y demás, si no hay gente atrapada en ascensores y demás, todas situaciones muy difíciles y muy dramáticas, ¿no?
Muy dramático, muy dramático. Lentamente, bueno, aquí en Bahía Blanca a esta altura de la noche ya el viento fuerte lógicamente ya se ha ido, pero sigue precipitando con cierta intensidad y como referíamos, no hay absolutamente servicio eléctrico en Bahía Blanca y también la vía pública, le decimos a la gente que está observando TN ahora que por favor transite con mucha precaución porque están colapsadas las calles de agua, de caída de árboles y obviamente cables y postes. Lo decía Marina, a mí me tocó estar, Nelson, salimos en Telenoche en Olavarría esta semana. Sí, que fue tremendo. Olavarría, este monstruo que está avanzando, este temporal, tan pero tan fuerte, va a llegar a Olavarría en un ratito. Claro. Otra vez, una ciudad que ya viene complicada, castigada por lo que pasó hace unos días. Por eso es importante tratar de cuantificar la región que está siendo golpeada por ese tema. Claro, porque además... me confirma Nelson que en Coronel Dorrego, ciudad que está ubicada a 100 kilómetros de Bahía Blanca, también llegó estos vientos muy intensos y también ha dañado en consideración viviendas y diferentes entidades. Claro, y la falta de, por ejemplo, la energía eléctrica se aplica también, de lo que sabés, a, por ejemplo, a Montehermoso, las zonas aledañas más inmediatas a Bahía Blanca. No tengo datos de Montehermoso si los daños han sido tan relevantes como en Bahía, pero sí sabíamos que el viento se trasladaba justamente luego de partir de Bahía hacia el sector de Coronel Dorrego y Montehermoso. Claro. Uno piensa en todas las ciudades y pueblos, Tres Arroyos. Claro, Tres Arroyos, exactamente, toda esa zona. Lo que sí sabemos es que oficialmente a las 10 de la noche, es que hay 13 personas fallecidas, es un número que todavía no caemos en Bahía, producto de... Porque uno piensa, Cristian, ojalá que esto no se confirme, pero si era un evento de patín, es probable que entre las víctimas haya criaturas. Sí, claro. Sí, familias, y tengo entendido que ya está Leandro Ginóbili, que es el presidente del club, hermano de Manuel, es el presidente de la institución, está obviamente encabezando también las tareas y también lo que se está solicitando a la comunidad es que por favor en todo ese sector, en toda esa zona de Salta, primera cuadra, quede liberado porque los servicios de emergencia se están trabajando a full para trasladar a personas heridas y bueno, ahí también la atención psicológica, ¿no?, de las personas que se encontraban allí. Por supuesto. No, además qué dramático el tema de la falta de luz y la falta de conexión, Cristian, porque eso genera podemos decir que sí, digamos, nosotros estamos trabajando ya a un 20-25% digamos, de los celulares porque estamos totalmente... Ahí está. Sí, de hecho. Se cortó. Y sí, claro. Ahí está. Y sí. En algún momento se van a quedar sin energía todos, sin ¿no? energía en el celular, además Marina, de que... ¿Cuánto duró esto? Pocos minutos, muy pocos minutos, Nelson, y la verdad es que, mira, ahí está el momento del apagón, la verdad es que la gente no tiene, aunque tenga batería en su celular, se les cayó 4G y 3G porque las antenas de comunicación también están caídas porque dependen del suministro eléctrico, entonces es todo un ciclo de situaciones que dificultan el rescate y también que cada familia se sepa dónde está ubicado cada integrante de la familia, porque es un sábado tarde-noche, mucha gente estaba desarrollando actividades, más allá de que esta alerta, insistimos con eso, evidentemente algo falla en la comunicación, algo pasa porque este tipo de situaciones se pueden evitar en su mayoría, eventos multitudinarios cuando hay alerta de tipo naranja, no. A veces no se toman en serio, ¿no? Exactamente. No hay dimensión de lo que representan, ¿no? Estos hechos. Estamos con Bahía Blanca, estábamos con Cristian Lema y se cortó la comunicación porque no hay energía eléctrica, no están las antenas de conectividad, un verdadero problema también para el trabajo de asistencia allí en Bahía Blanca, ¿no? Así que la provincia yo creo que va a tener que involucrarse con esto, ¿no? Realmente, y no sé si la nación, ¿no? Ojo, La peor tragedia en la historia de una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro, tremendo. Y sigue lloviendo, ¿no, Marina? Ahora es una lluvia moderada, claramente sigue lloviendo. Por supuesto sigue complicando porque la búsqueda entre los escombros de personas, cuando está la cortina de agua y cuando hay tendido eléctrico arrancado producto del viento, también es un riesgo para aquellos quienes están tratando de socorrer a los que están atrapados. Claro, correcto. Y el viento en la zona, porque esto que continúa, ¿puede hacia donde se desplaza alcanzar esa velocidad también, Marina? En este momento no hay formado una línea de estas características, Nelson, con esta curvatura y con este
estilo de estructura, pero va a seguir avanzando un frente frío lo que avanza, ¿sí? Sobre la provincia de Buenos Aires y puede seguir a lo largo de esta trasnoche en todas las localidades que estén más hacia el este y más hacia el norte, porque va a barrer toda la provincia de Buenos Aires, pueden volver a generarse episodios muy similares. Así que es una noche para estar muy conectado con la información, porque hay alerta naranja. No es para llevarle miedo a la gente, todo lo contrario. Es para que sepan cuál es el pronóstico y lo usen de herramienta como un beneficio. Tienen un pronóstico al alcance de la mano, usen eso para tomar las, digamos, acciones correspondientes. Mari, por supuesto, es un evento natural terrible, devastador. Mucho se va a hablar en las próximas horas con relación a las advertencias a la gente. Algo tan terrible como lo que estamos viendo y estamos contando, ¿se podía prever a esta magnitud? Sí, te tengo que contestar que sí, porque cuando hay alerta naranja, que no es un nivel amarillo, que es el que te indica tenés que estar informado, te dice tenés que estar preparado, significa que dentro de la cantidad de fenómenos que pueden ocurrir cuando hay una alerta naranja, está esta como una de las chances. Más en esta posibilidad que estuvimos barajando durante toda esta tarde y que sigue activa, la inestabilidad del valor, el índice con el que uno mide como meteorólogo, qué tan peligrosas pueden ser las tormentas que se generen. Y yo te decía que un nivel 8 o 9, ¿sí? Un nivel al borde del rojo ese naranja, porque realmente dentro del abanico de posibilidades que puede tener uno como meteorólogo, pues granizo grande, tuvimos granizo de tamaño de pelotas de béisbol en el sur, muy cerca de ahí, en la zona de Médanos, en el oeste de la provincia de La Pampa también. Entonces era una combinación de posibilidades y esta era una de esas. Ráfagas muy intensas, está dentro de las características principales de las tormentas. Perfecto, estamos siguiendo con mucha atención lo que esté pasando allí. Está el equipo de producción tratando de comunicarse con Bahía Blanca, cosa que... Es que hoy hablaba con muchos amigos, algunos de ellos los hemos sacado al aire. Sí. Gente nacida y criada en Bahía Blanca, correcto, acostumbrada a vivir en una ciudad con viento. Sí, claro, y con viento fuerte, con viento intenso. Me decían estos colegas, estos amigos, no tenemos registro de vida de algo semejante. O sea, nunca vivimos un viento tan grande. Claro. Esto realmente nos asombró muchísimo y estas son las consecuencias. Una ciudad que no está evidentemente preparada para semejante nivel de viento. No, por supuesto. Así que tenemos justamente a Rodrigo Nistal. Rodrigo, aquí Nelson Castro, Gustavo Tubio, Marina. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Es Gustavo, impresionante, muy triste. Tratábamos de charlar y se corta un poco la señal, por esto mismo que mencionaba hace un rato, los estaba escuchando atentamente. Una ciudad que está prácticamente a oscuras, ya pasadas las 10 de la noche, donde la gente, algunos tratan de salir con sus autos con mucha cautela, porque algunos estaban en algún sector y se terminaron yendo a otro lugar para ver cómo están sus familias, cómo están sus casas. Hubo voladoras de techos por todos lados, árboles caídos como si fueran papeles, obviamente postes, pero quizás lo más dramático es lo que ustedes mencionaban recién, ¿no? La confirmación de parte de prensa del municipio de aquí de Bahía Blanca de 13 personas fallecidas tras lo que fue precisamente la caída del techo en Bahiense del Norte, el Club Bahiense del Norte, el conocido por Emanuel Ginóbili, por ejemplo, entre tantos. Se conoció que todavía se está trabajando bajo los escombros para ver si aún no hay alguna víctima más. Claro. Efectivamente, qué tema dramático porque además, Rodrigo, estamos preguntando si hay heridos, si se sabe si hay heridos o esta información todavía no está disponible. Todavía no han pasado el parte completo, sabemos que sí hay 3 sectores, en realidad 3 clubes que están empezando a albergar las primeras personas que no tienen lugar bajo techo para poder estar, es decir, los primeros evacuados ya están yendo a algunos clubes, por ejemplo el Dow Center, el Club Estrella de Oro, el Gimnasio de Olimpo. Se dice por allí que hay algunos clubes que están absolutamente devastados, casas en los sectores cercanos al casco urbano bahiense, que también ha sufrido de mucho estos 140 kilómetros de viento que fueron repentinos. Entre las 7 de la tarde y las 8:30 fue una especie de tornado que pasó por Bahía Blanca que arrasó absolutamente con todo lo que se veía y por supuesto agarró a la gente. Yo lo escuchaba recién a Marina decir, bueno, la gente debería estar prevenida porque estábamos en alerta naranja. La realidad es que había muchas actividades ya pactadas. Claro, fin de año. Y mucha gente no pensó que dentro de los lugares donde uno podía estar al resguardo, más allá de la lluvia, podía suceder lo que sucedió.
Me llegan muchos mensajes, Rodrigo, de gente, yo no tenía ni idea, me ponen, no tenía ni idea que algo podía llegar a pasar. Yo estaba en la calle como cualquier otro día, cuando de repente, bueno, me vi envuelto en semejante temporal. Claro, claro. Fue la realidad, porque, a ver, durante la jornada ya se venía anticipando que se venía la lluvia, el cielo estaba bastante negro. Después de las 7 de la tarde, tras algún que otro chaparrón aislado, empezó como a notarse cada vez más negro, hasta que de golpe la lluvia pasó a ser secundaria cuando el viento fue alevoso. Los autos se paraban en el medio de la calle, me tocó estar precisamente en la calle, el auto se movía para todos lados y los árboles caían como si fueran papel. Una cosa absolutamente extraña para los que vivimos en Bahía Blanca. Recién Gustavo decía, y en el contacto anterior mencionaba, que estamos un poco acostumbrados al viento. Es cierto, estamos acostumbrados al viento, pero más de 70, 80 ya es un poco... no sé si es tan común en Bahía Blanca, y 140 por supuesto que es algo que no se vivió nunca. Yo creo que a partir de las próximas horas todavía la ciudad sigue oscura, va a empezar a fallar incluso la posibilidad de tener señal y de tener incluso la posibilidad de tener el celular con carga, que eso también empieza a ser una preocupación para muchas familias que no saben del otro lado si sus familiares están bien, si no están bien, no pudieron llegar a su casa, y seguramente con el correr de las horas se va a empezar a tomar mayor dimensión de esto que lo ha catalogado incluso el municipio como una catástrofe, por todo lo que ha acontecido y porque no se recuerda un hecho de similitud con la cantidad incluso de fallecidos, como les mencionaba, en Bahiense del Norte. Claro, correcto. Además el hecho de que sea un sábado, a fin de año, además es que la gente salga más de lo que es un día laborable, así que debe haber tomado a mucha gente fuera de sus casas, lo cual es un problema agregado, ¿no? Tal cual. Un dato para tener en cuenta, Nelson y Gustavo, es mucha gente que sigue preocupada por familiares o incluso que debe ser evacuada. Bueno, acá las autoridades dicen que por favor llamen al 911, por lo menos para tratar de pedir ayuda, y que las autoridades, porque en esto están todas las autoridades de Bahía Blanca trabajando a destajo para poder llevar la tranquilidad para aquellas familias que han quedado prácticamente en la calle y que puedan ser evacuadas rápidamente. La realidad es que hoy, en este momento, ya no anda ningún tipo de servicio de colectivos, o por lo menos se ha bajado a cero. Los remises y taxis tampoco, es decir, la gente que quedó en algún sector de la ciudad esperando poder llegar a su casa y no tiene vehículo propio, bueno, se está complicando cada vez un poco más. Sí, ahí estaba leyendo, Rodrigo, que los clubes que no han sufrido tantas consecuencias están siendo utilizados de manera de emergencia como centro para evacuados. Tal cual, por eso les decía recién, uno es Estrella de Oro, el otro es Olimpo, el Dow Center, que es un lugar muy amplio y que están empezando a albergar los primeros evacuados. Que la gente, como vos decís, gente que quizás se autoevacúa, va sola a esos lugares porque evidentemente no... Ante este desastre. Después, otro de los lugares que en este momento me llega la información es que hay gente que se está empezando a quedar en la municipalidad, sobre todo porque piden, por favor, y alertan, más allá de que bajó mucho la intensidad del viento, lo único que por ahora hay lluvias intermitentes, es que les piden por favor a la gente que no salgan a la calle por el peligro de postes que quedaron en cierto peligro de caerse, como también los árboles. Los árboles. Claro. No, por supuesto, en una situación realmente dificilísima. Insistí en esto de entonces del llamado al 911, ¿eso está funcionando? Exactamente, el 911 está recibiendo los llamados, dicen que es una gran cantidad de personas que están llamando minuto a minuto para tratar de pedir cierta colaboración y ayuda, más allá de lo que uno pueda tener con su vecino más próximo de, bueno, tengo el resguardo de algún vecino para poder entrar en su casa en el caso de que se me haya volado el techo, pero la realidad es que no solamente fueron las cuestiones externas de una casa, que puede ser un árbol o algún poste de luz o algún techo, sino también explotaban vidrios, como si nada hubiera pasado, pero también explotaban vidrios. Rodrigo, ¿los hospitales están funcionando bien o están obviamente con un sistema de emergencia con el corte de electricidad, de lo que sepas? Están recibiendo lo máximo que pueden, obviamente el grupo electrógeno en este momento no hay electricidad en la ciudad. Sabemos que el hospital municipal, que es el que muchas veces alberga la mayor cantidad de pacientes, está trabajando a destajo por esto mismo que sucedió, como decía, en casi pleno centro de la ciudad, en Bahiense del Norte, así que está trabajando con mucha intensidad por estas horas, sobre todo el hospital municipal, pero el resto también atendiendo alguna que otra dificultad, porque hubo vecinos heridos. Todavía no tenemos la certeza del número de heridos que hubo en la ciudad, pero azotó muy fuerte el viento, yo te diría prácticamente toda la ciudad. No he reportado ningún lugar donde, acá no fue tan difícil. Bueno, la intensidad del viento fue en prácticamente toda la ciudad,
y casi por más de una hora. Entonces se sintió hoy mucho eso. Insisto, Rodrigo, con esto que decíamos recién, ¿no? Si esto pasa en Bahía, donde si bien la conectividad es escasa producto de lo que ha pasado, algo de conectividad hay, ¿qué estará pasando en otros parajes o pueblos cercanos que están totalmente desconectados, ¿no? Esto realmente me preocupa mucho. Sí, sin duda. Por ejemplo, Cerri, que es muy cercano a Bahía Blanca, está a pocos 15 kilómetros. Bueno, me mencionaban recién algunas personas que voladura de techos, caída de árboles, prácticamente lo mismo que ha pasado aquí en el casco urbano de Bahía Blanca, pero sí, la realidad es que indudablemente ha sido una catástrofe y que, como les mencionaba hace un rato, esto se va a empezar a conocer aún más de los deterioros de la ciudad por este comité de crisis que ha generado el intendente en las últimas horas, o en esta última hora, para empezar a trabajar con el desastre que ha dejado el fuerte viento y las fuertes ráfagas que hubo en la ciudad. Claro. Para colmo agarra el cambio de administración con gente que tiene 5 días en el poder, ¿no es cierto? Así que eso es un problema agregado, ¿no? Gente que no termina de conocer, como natural, pasaría a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Dónde están todos los botones para manejar las cosas como corresponde, no? Tal cual. Acaba de asumir Federico Susbieles en la Intendencia de Bahía Blanca y a los 5 días de haber asumido ya tiene este importante problema que solucionar, porque además no es algo que se vaya a resolver mañana domingo. Esto va para una larga semana si es que no nos vuelve otra vez este viento furioso por la ciudad. No está en este momento pronosticado, lo puede decir Marina, no está pronosticado mayor... Dale, Marina, para decirles. Estoy muy preocupada también con las otras ciudades, no solo con Bahía Blanca, que lamentamos muchísimo esto, pero estoy mirando continuamente y tratando de actualizar y de llevar esa información que tal vez faltó en Bahía Blanca, que ahora está más tranquilo, que es lluvia moderada y pareja, ya no con estas ráfagas, pero sí mucha atención. Hay una conexión, una línea perfecta de tormentas muy violentas desde la provincia de San Luis, sur de Córdoba, donde están avanzando y se conectan con el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, avanzando. En toda esa línea que va a avanzar y va a barrer estas provincias que les estoy enumerando, puede volver a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Bahía Blanca. Por eso es momento de alertar a la gente y de pedirles que, por favor, con quedarse en el interior de sus casas es suficiente. Miren, ahí ven una de las imágenes de radar, cómo se combina y se ve esa línea que se ve de color rojo naranja que conecta la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires con bien al norte, el sur de Córdoba y parte norte de San Luis. Eso es lo que viene avanzando, lo mostramos hoy a la tarde. Eso se va a ir desplazando y va a ir generando una barrida con viento y con precipitación, por supuesto, y granizo que no se puede descartar, pero lo más importante es la situación del viento o la barría. Hacía hincapié Gustavo, una situación de 2 tormentas en cuestión de una semana puede volver a vivir situación muy, muy complicada esta noche. Rodrigo, te dejamos actualizar información y nos conectamos un ratito si podés. Te mandamos un abrazo y te agradecemos enormemente. Rodrigo Nistal, periodista bahiense, muy querido. Qué duro, y tomamos ahora contacto con Joaquín Baridón, también colega de CIDE Bahía Blanca, de APP. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas noches, es una manera de decir, ¿no? Después de lo que han vivido. Me dicen que estás encerrado, que no podés salir. No, bueno, la verdad que estamos intentando cumplir con la información oficial que se traslada del comité de crisis que se ha formado en la ciudad de Bahía Blanca por orden del intendente Federico Susbieles y por las fuerzas de seguridad de la ciudad, que están todas comprometidas en el mismo lugar, que es la sede de la Defensa Civil, que es de donde se están coordinando la mayoría de los trabajos. A ver, sí, estoy adentro de mi casa porque la verdad, te voy a ser sincero, estaba intentando destapar una canaleta cuando se dio vuelta el viento y comenzó esta locura de viento, granizo, lluvia, truenos, con vientos que recién se informaban las redes oficiales del municipio, que están dando toda la información oficial, 40 por hora las ráfagas de viento. En la puerta de mi casa se cayeron 4 árboles, uno de ellos creo que zafé por 1,5 centímetros. Que se cayó. Te salvaste. Lo acabé al auto. Se corta. Se corta. Estamos atentos. Me informa nuestro querido colega Luis del Acua, que está siguiendo la transmisión. Toda la ciudad es básicamente de una catástrofe. Sí, Joaquín, se entrecorta un poco, lógicamente, producto de la poca conectividad que hay en la ciudad. Decías que tenías árboles en tu casa que no te dejan salir, que se han caído. No, bueno, claro, todas las calles de la ciudad están en la misma situación, o por lo menos gran parte de ellas. Yo vivo prácticamente en el microcentro de la ciudad
y vemos autos que circulan en contramano, producto de que están buscando alguna salida para poder llegar a su casa, autos que llegan hasta algún lugar y hay árboles y no se puede salir. Yo tengo la suerte de que si hago marcha atrás puedo salir por una de las calles laterales, pero de todas maneras está muy complejo. Han pedido por favor que la gente no salga a la calle. Si uno sale a la vereda escucha los sonidos clásicos de una situación crítica, que es el sonido de la ambulancia, de los bomberos, de la policía. Hay vecinos que en algunos lugares están organizando el tránsito, hay fuerzas de seguridad, hay gente de tránsito también ordenando, pero bueno, la realidad es que la situación ha sobrepasado a todos. Primero desde el miedo y del temor que tuvimos cuando empezamos a ver cómo se desarrollaba este temporal en la ciudad, y que lamentablemente hasta ahora tiene 13 víctimas fatales por la caída de una pared en un club donde se estaba desarrollando en la ciudad de Bahía Blanca un festival de patín. Tremendo, tremendo. Realmente, bueno, estamos siguiendo con el detalle, te decía y comparto en nuestro querido colega Luis del Acua, que está siguiendo la transmisión de TN. Él es de Punta Alta, 25 kilómetros de Bahía Blanca, y me dice que fue todo un desastre. Hay voladuras de techos, están sin luz, postes y árboles caídos y evacuados. Así que va a ser una noche tremenda esta. Realmente hay agua en las casas, ¿no? Sí, y se van a empezar a sumar lamentablemente más ciudades. Estoy claramente haciendo mucho hincapié en esto, claro, discúlpenme, porque sobre Bahía ya lamentablemente ocurrió, pero esto va a volver a pasar en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Córdoba, hasta Entre Ríos y hasta Uruguay a lo largo de la madrugada mañana de domingo. Sí, hasta allí puede llegar en el avance de las primeras horas del domingo también. Ahora, por ejemplo, ya Olavarría la tiene ahí nomás esta línea de tormentas, la zona de Azul, la zona de Rauch. Son zonas que tienen un aviso a corto plazo, además de la alerta que ya les mencioné, que es inminente la llegada del viento muy violento. Tremendo, Tremendo, Joaquín, háblanos del club este tan tradicional relacionado a Manu Ginóbili que ha sufrido esta tragedia, ¿no? Y donde todavía se está trabajando. Sí, a ver, como todo lo que viene pasando en la actualidad, lo primero que se empieza a difundir es información que sale de teléfonos, obviamente, de gente que está cerca, de gente que está en el lugar. Por fortuna, debo decirlo, en esta oportunidad, creo que la mayoría de los medios de Bahía Blanca hemos tenido muchísima premura porque la información preliminar que se nos daba era de una situación muy grave. La primera información que tuvimos fue la de 3 personas internadas en terapia intensiva en el hospital municipal, y la segunda información fue que estaban rescatando gente debajo de los escombros. No sé si ustedes habrán tenido algún tipo de imagen de archivo del Club Bahiense del Norte, o si pueden ver a través de Google Maps el frente del club, de todas las imágenes, por lo menos de la gente que lo conocemos. Es un acceso en calle Salta, hay canchas de pádel, un buffet, después la cancha principal, Manu Ginóbili, de básquet, y en la parte de atrás del club es un terreno muy pero muy extenso. No quiero dar medidas porque la verdad que soy muy malo para hacerlo, pero entiendan que hay varias canchas de pádel y una cancha de básquet. Es muy largo, es todo a lo largo. Sobre el final de esa cancha de básquet está separado por una pared, es un tinglado muy alto, y en el fondo de ese terreno está el lugar donde se practica la disciplina de patín. Bueno, allí, sobre el fondo de ese terreno donde se estaba desarrollando el festival, digo terreno, pero ustedes entiendan que es una institución, es un club, no es un lugar al aire libre, es un club cerrado, y lo que cayó en la primera información que nosotros tenemos es un paredón. Pero también, por ejemplo, en el Club Olimpo se cayó el tablero digital de la cancha del equipo del Club Olimpo. Sí, lo estamos viendo, del Club Estudiantes. Eso estamos viendo ahora. Lo estamos viendo. Yo sé que vos no estás viendo. Yo te estoy contando que lo estamos viendo. Lo sé, por eso te cuento que lo estamos poniendo en pantalla, ese video con la caída de ese cartel y el destrozo en ese club puntualmente. Es terrible, sí. ¿Qué va? No sabemos cómo va a continuar. Bueno, recién escuchaba a la colega con el informe meteorológico. Aquí nos dijeron que en Bahía Blanca por lo menos va a seguir la lluvia. La verdad que sigue lloviendo intensamente. Y nos han recomendado a todos que no salgamos de nuestras casas porque están trabajando los equipos de emergencia. Ahora lo que se está intentando saber también es cuál es la situación en la periferia. Ciudad de Bahía Blanca tiene aproximadamente 300.000 habitantes, y sobre la periferia, cerca de lo que tiene que ver con el cordón industrial, hay barrios de primera necesidad, hay barrios precarios, y hay también necesidad de saber cómo están en esos sectores de la ciudad. Claro, seguramente en más de uno... Mira, ahí estamos viendo, Joaquín, también te cuento, sé que vos no lo podés ver, por eso te cuento. Estamos viendo imágenes de cómo era el club y ese sector de patín.
antes de esta tragedia. Obviamente un tinglado muy grande, muy bien preparado, pero evidentemente no preparado para no esto. apto para un desastre de estas características, ¿no? Evidentemente. No, esto es un desastre, chicos. La verdad que nadie... Estamos acostumbrados en Bahía Blanca por la proximidad a la ría, por la proximidad... no por la proximidad, pero por ser una ciudad característica de un intenso viento. La gente que vive o vivió en Bahía Blanca sabe que esto, y normalmente en verano, las tormentas de verano, días muy calurosos, de repente cambia el viento, se cae el cielo, ráfagas muy intensas, pero la verdad que más allá de las alertas meteorológicas que se habían planteado, venimos de esta semana, creo que es el tercero de la alerta meteorológica que teníamos, fuertes vientos y tormentas. Nadie esperaba una situación así. Digo, adultos, niños, gente adolescente, nadie entendía muy bien qué pasaba y había mucho miedo. Yo tengo una nena de 9 años intentando explicarle que no iba a pasar nada, que la casa estaba llena de agua, pero que no iba a pasar nada grave. La verdad, no tenía mucha certeza de lo que le dijera fuera cierto tampoco. Claro. O sea, en tu casa entró el agua. Sí, Nelson, hay agua en todos lados. Es impresionante. La verdad que hay techos volados, hay carteles volados. De momento, esto empezó alrededor de las 7 de la tarde, 7:42, ya teníamos la primera información oficial desde el municipio y de los servicios de emergencias, diciéndole a la gente que no saliera a la calle, y uno salía a la calle y había agua, o sea, no había vereda, había agua. La verdad que ahora la situación está bajando, obviamente ya ha bajado el nivel, uno sale a la vereda y está la vereda, hay agua en el cordón, pero la realidad es que sigue lloviendo, y bueno, lo que se generó también fue un fuerte caos de tránsito, producto de que no había luz, no hay luz de hecho todavía. Recién hablaba con un colega que había tenido alguna información de primera mano desde la empresa de energía eléctrica, que decía que bueno, los trabajos se van a extender durante toda la madrugada y hay poca certeza acerca de cuándo va a volver el suministro eléctrico. Qué complicación, realmente, atenti, porque esto dificulta todas las tareas de rescate y lo que debe estar pasando en a lo mejor algún edificio con los ascensores, si es que no quedó gente atrapada en los ascensores. Es dramático pensar eso, ¿no? Y yo recién hablaba con algunos amigos que viven también en la zona del centro, bueno, de que él se corta. Cuando uno miraba por la ventana, por la fuerte ráfaga de viento, porque todo se movía. Y bueno, algunos tomaron la decisión de quedarse y otros, obviamente, desde un 10º, un 12º piso, bajar por escalera. Joaquín, por supuesto, hay que esperar la información oficial. Estoy leyendo, a mí me llega extraoficialmente que el número de muertos ha crecido. No sé si vos tenés información al respecto. Déjame que yo me voy a guiar por los canales de información que estamos manejando aquí en Bahía Blanca, que tiene que ver con el comité de crisis que generó por eso te estoy la intendencia. Hasta el momento no hay una actualización en el número. Perfecto, bueno, obviamente además ya vos nos hablabas de heridos, porque hay que ver además la situación de haber heridos graves, ¿no? Me imagino el hospital local... Heridos graves. Hay heridos graves, ¿no? Sí, la primera información que tuvimos a partir de las, si no me equivoco, 8:30 de la noche, fue de 3 heridos graves. Esos fueron derivados al hospital municipal. Hay que tener en cuenta que, por fortuna, si podemos llegar a decir que hay alguna situación de fortuna en este caso, está muy cerca del hospital municipal del Club Bahiense del Norte. Correcto. Para destacar lo que recién estábamos hablando, ¿no? Para los hospitales una sobrecarga de trabajo y deben estar todos con grupos electrógenos, si es que el corte de electricidad abarcó toda la ciudad, ¿no? Sí. Entiendo que hay que entender también, y para aquellos televidentes de TN que están en lugares más distantes del país y no conocen la ciudad, tenemos grandes centros de emergencia provinciales como el Hospital Pena y municipales como el Hospital Municipal, que están no digo acostumbrados, pero bueno, tienen un nivel de atención primaria muy importante y de gran calidad, y trabajan ya en una ciudad donde a veces se corta la luz producto de las altas temperaturas o de los fuertes vientos. Ya trabajan con equipos especializados para que el hospital en ningún momento deje de funcionar. Joaquín, te dejamos seguir actualizando información, por supuesto seguimos en contacto. Te agradecemos enormemente, estamos muy preocupados, muy tristes, básicamente, como toda la sociedad, por lo que está pasando. Estas cosas, en estas fechas, además, la Navidad, fin de año, ¿no? Por Dios, por Dios. Te volvemos a molestar en un ratito, Joaquín. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí me están, por supuesto, se va actualizando la información, nos sigue llegando material, no sé si lo podemos poner ahora. Esto que vos estás viendo ahora, esto que les estamos mostrando, fíjense ustedes dónde quedó. Acá me acaba de llegar la foto de cómo estaba antes, digamos. Claro. Este es el cartel electrónico que está en el Club Estudiantes de Bahía. Vos fíjate, quedó en el medio de la calle enfrente. Ahora vas a ver la foto donde estaba habitualmente, en el sector de tribuna. Y ahí, para que ustedes tomen una dimensión, puedan hacer un paralelismo y dimensionar la violencia del viento. Sí, tremendo, ¿eh? Seguramente en un ratito lo vamos a poder ver. Está la tribuna del club, el cartel arriba. Sí. Y después, ¿dónde quedó? Tremendo, ¿eh? Hace un par de minutos, ¿te acordás, Gustavo y Nelson? Decíamos que estos son eventos que se cuentan con los dedos de una mano. No son eventos muy frecuentes, son eventos muy destacados y muy especiales. Y hacíamos hincapié en que es una temporada de verano, la que se viene, en donde estas cosas pueden pasar con mayor frecuencia. Mira, ahí está, Gustavo, lo que ahí vos está, nos esto es lo que estaba marcabas. diciendo, ¿ves? Ahí tenés el antes y el después. ¿Se dan cuenta? Toda esa parte que está tremendo, en el círculo verde es lo que... El cartel que estás viendo, que está que va. tirado en la calle. Menos mal que no cayó sobre una persona, ¿no? Pero la mataba, ¿no? Un milagro. Bueno, ¿qué alerta esto que vos estás diciendo, Marina? Es decir, vamos a tener un verano en el cual esto se va a repetir en distintos lugares, pero se va a poder repetir. Exactamente, Nelson, venimos un poco desacostumbrados, tal vez la gente se confía un poco, 3 veranos en donde llovió poco y nada, no hubo eventos, lo que nosotros los meteorólogos decimos, no teníamos prácticamente trabajo, ¿sí? Que se entienda lo que queremos decir, los meteorólogos no teníamos este tipo de actividad tan intensa como para hacer seguimientos, como para hacer monitoreo de tormentas. Faltaba todo esto y nuestras latitudes, nuestra República Argentina es una latitud, la que estamos hablando ahora de la provincia de Buenos Aires, en donde se encuentran fácilmente 2 tipos de masa de aire con frecuencia en el verano, y es la combinación junto con la humedad sumamente tropical, Nelson, porque la humedad que estamos manteniendo en la franja central del país hasta que no avance el frente es tropical. Es lógico que se puedan desarrollar eventos severos como los que veníamos anunciando y efectivamente y lamentablemente se dan. Por supuesto, como siempre ocurre en redes sociales, te vas a encontrar con imágenes que tienen que ver con lo que ha pasado y después con cualquier cosa. Hay imágenes de tornados que son de Arizona, nada tienen que ver con Bahía Blanca. Así que, bueno, ojo con lo que está circulando. Sí, un verdadero problema, ¿sí? Realmente. Bueno, estamos en el minuto a minuto con la incertidumbre de cuántas cosas que no se saben todavía, ¿no? Si la cantidad de fallecidos, cuántos son, si hay heridos, qué situación está... fíjate vos lo que decía recién Joaquín, en el sentido que va a llevar toda la noche a restablecer el tendido eléctrico, ¿no? Y ojalá que esto sirva, lo decía Marina recién, para, por lo menos si sirve para algo, una tragedia de esta dimensión, es para modernizar de alguna manera el sistema de alerta de llegada a la gente. Por lo tanto, a ver, hay una alerta naranja, en este caso tendría que haber sido roja, pero fue naranja, suficiente para que inmediatamente se suspenda cualquier actividad. Porque vos fijate, un evento deportivo de patín en un club, totalmente evitable, lo podías, ante una alerta de estas características, bueno, se suspende, lo hacemos otro día. Las alertas no llegan a la gente, no sé si coincidís en esto, no llegan a la gente como tendrían que llegar. Yo coincido absolutamente, a veces uno las toma como tal y diciendo, bueno, pasará, no pasará, bueno. Es importante tenerlas en cuenta. Si no pasa, no pasa, ¿no es cierto? La educación de la sociedad es muy importante. Es un factor que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, nadie se le va a ocurrir quejarse si no le granizó sobre la cabeza cuando hay una alerta. A todo lo contrario, obedecen cuáles son los lineamientos que cada autoridad en cada distrito tiene preparado para un caso de tormentas como en este caso. Recordemos que una alerta naranja, más allá de que no sea una alerta roja, que es el nivel máximo, lo que te indica es que se pueden esperar fenómenos muy peligrosos. ¿Sí? No estamos hablando de un semáforo débil con un naranja. Pero seguramente. Y que puede poner en riesgo la vida, claramente. Lo decía Nelson, muchísimos eventos de fin de año. Les queremos poner el banner del evento puntualmente de patín. Mira. Donde lamentablemente, vos fijate, termina con el saldo preliminar de 13 personas muertas.
Pero claro, se convocaba a la gente, se le invitaba a participar de este evento. Vamos a ver si lo podemos poner al aire. Dice Escuela de Patín, show de fin de año, Bahiense del Norte, sábado 16 de diciembre, 20-30 horas. Daba la dirección, Salta 28, Club Bahiense del Norte. Era una verdadera fiesta, ¿no? Una fiesta, la familia. Totalmente. Reunida en un evento que seguramente demandó mucho tiempo de alegría y demandó mucho tiempo de organización. Y vos fíjate qué desastre, ¿no? Impresionante. Las imágenes, ¿no? De la lluvia, el viento, ¿no? Sí, insistimos, ¿no? Que hagan caso, por favor, a las autoridades que ya están pidiendo que no salgan de sus casas, porque es una situación, más allá de que el viento fuerte para Bahía ya pasó, es una situación muy complicada toda esta noche. Recuerden que hay muchísimas ciudades que pueden sentir vientos muy fuertes a lo largo de esta trasnoche. Claro. Tengan en cuenta que prácticamente toda la provincia de Buenos Aires está en alerta naranja en este Esto es lo que les decía, ¿no? El banner que invitaba a la fiesta que terminó en tragedia. Escuela de Patín, show de fin de año, Bahiense del Norte, sábado 14 de diciembre, 20-30 horas. Claro, evidentemente, vos fijate, 20-30 horas arrancaba, esto fue antes. Está en la preparación. Evidentemente afectó a toda la gente que estaba en la preparación. Correcto. Todo un tema, ¿eh? Este es el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, que dice lo siguiente: frente a la catástrofe que enfrentamos en la ciudad, todo el equipo de gobierno, junto a policía, defensa civil, tránsito, bomberos, servicio, siempre y ejército, estamos trabajando para asistir a quienes lo necesiten. Claro, por todas las fuerzas, la fuerza viva trabajando. Ahí está, Bahía Blanca tiene la sede de lo que era el Quinto Cuerpo, ¿no? Así que obviamente hay una estructura militar importante allí, junto con después la base naval de Puerto Belgrano. Sigue diciendo el intendente Susbieles: desde el primer momento, junto al Comité de Crisis, mantenemos informada a la población mediante los canales oficiales del municipio y los medios de comunicación. Con muchísimo dolor se confirmaron hasta el momento 13 víctimas fatales. Solicitamos a la comunidad extremar los cuidados y no circular por la vía pública. Correcto. Esto está pidiendo el intendente. Así que es importante porque además, imagínate que con el tema del corte de electricidad y demás, lo que es la red social, ¿no? Como dato fundamental, ¿no? Para tener la información, ¿no? Así que vamos a hacer te agradecemos enormemente tenerte acá para poder ayudarnos en esta transmisión. Nosotros trabajando para la gente. Sí, realmente. Un gusto de estar con ustedes, aunque no es un gusto el tema, ¿sí? Un gusto de estar dando la información y tratando de actualizarla y de escuchar a la gente allá, ¿no? Nosotros vamos a seguir contándote minuto a minuto. Esto es una enorme tragedia que enluta a Bahía Blanca y al pueblo argentino. Es una noche muy triste en el país, así que evidentemente vamos a trabajar, como dice Nelson, todos nosotros, para todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con esta transmisión en TN.